El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de nuestro canal. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las múltiples formas que tenemos para lograrlo. Una de ellas es la página web www.canal1.com.co, el correo electrónico defensorteve1@gmail.com, o si lo prefieren a través de las redes sociales que tenemos habilitadas y que están apareciendo en este momento en pantalla, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram. A lo largo de la semana y aquí en nuestro espacio daremos respuestas a todas sus inquietudes, reclamos, sugerencias o dudas que tienen sobre la televisión nuestra de todos los días. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hace apenas unos pocos meses nuestra televisión cumplió sus primeros 60 años de palpitante vigencia. Antes, como ahora, sigue siendo objeto de críticas y de polémicas. En medio de los debates, una frase a manera de argumento que siempre esgrimen quienes hablan de la televisión es que todo tiempo pasado fue mejor. Esa comparación, como sabemos, no es del todo viable porque los contextos y los momentos son distintos. Hoy, en El Defensor del Televidente, no buscamos comparar el pasado con el presente, sino mostrar los cambios, las evoluciones y mencionar los contrastes del ayer y del hoy de nuestra tele, nuestra de todos los días, aquí en Uno TV. Y para ello nos acompañan Julio César Luna, actor, director, productor, locutor, libretista de nacionalidad argentina, pero también colombiano por adopción. Bienvenido, Julio César. Muchas gracias, Mario, muy amable, gracias por haberme invitado. Sí, soy colombiano desde hace más de 40 años. Tan colombiano como todos los demás. Y Hernán Orjuela Buenaventura, comunicador social, periodista, presentador, locutor, empresario y también hijo de esta casa. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Mario. Un placer estar contigo y con mi maestro, Julito. Muchas gracias. Un placer también para nosotros. Salimos a preguntarles, Hernán y Julio César, a los televidentes, si todo tiempo pasado fue mejor en televisión. Veamos qué contestaron. Antes no presentaban tanta violencia como ahora, ni tantas cosas así como, sí, como te digo, contra los menores de edad, eso sí, o sea, no nos enseñan nada ahora, en cambio antes sí. De pronto, en cuanto a tecnología, no, pero sí hay programas muy interesantes. Recordemos Naturalia, recordemos algunos programas de animales, dibujos animados menos fuertes, ese aspecto sí. Era mucho mejor, sí. Porque era más didáctica, era más ilustrativa. Fue en la tecnología hoy, pero en lo sano, en el contenido era la mejor la anterior. ¿Por qué? ¿Qué tipo de programas? Porque no había tanta pornografía, no había tanta minifalda, no había tanto bikini, no había tanta... ¿sí? La tienen clara los televidentes, Sí, ¿no? por supuesto. Tecnología ahora, pero en contenidos insisten en que el pasado fue mejor. Julio César, ¿usted qué piensa? Sí, yo no soy de la idea de que todo lo pasado fue mejor, pero hubo cosas antes que eran mejores y cosas que fueron tampoco no tan buenas como lo es ahora. Creo que había más cosas buenas antes que ahora, eso sí, sobre todo en los contenidos, como acaban de decir los televidentes, sobre todo en la gente que hace la televisión hoy en día, que no es especializada, tanto a nivel técnico como actoral y talento. En eso sí hemos involucionado. Pero por la violencia que decía también el televidente, es evidente que es un ejemplo mal dado. Están haciendo apología de la violencia con tanto narconovela, eso también lo sabemos. Hace poco escuchaba, creo que a Edgar Artunduaga, un periodista
muy famoso y bueno, haciendo una entrevista a un sicario, y este sicario decía, bueno, si me muero no importa, total van a hacer una novela sobre mí. Hernán, ¿eso de alguna manera pone en tela de juicio la televisión que se está haciendo hoy en día en términos generales? Yo no sé hasta qué punto ponerla en tela de juicio. Yo parto de la base un poco del eslogan que en alguna oportunidad Alberto Acosta, que tenía un noticiero hace muchos años, no sé si Julio se acuerda, que era Sí, claro. lo que ayer fue suceso, hoy es historia. Yo creo que esto entra dentro del mundo también de nuestras comunicaciones. Sí es absolutamente preocupante y no es un tema solamente de la televisión, sino que a través de las generaciones se hayan perdido un poco los códigos o la parte ética del ser humano como tal. Y eso se ve reflejado obviamente en la televisión. El simple hecho de que en la época en que Julio César Luna hacía una gran novela de altísimo rating, pero habían, digamos, unos reglamentos para que los actores sobre los libretos no se excedieran en cuanto al lenguaje o en cuanto a tratamiento, hoy en día no se ve por la misma razón de que las generaciones han cambiado. Y al margen tú de eso, verlo menos perfectamente cuidado, en la calle, en donde los desnudos, en donde la forma de hablar, las formas toscas de expresarse, pues se ven plasmados en la televisión y van de la mano de algo que se llama el rating, que es la sintonía que va con base en lo que la gente quiere ver, que a veces dicen, quiero ver televisión ilustrativa, cultural, pero te vas a los números y es otra historia. Y no la ven, es un poco la doble moral. Yo recuerdo que nuestro país se convirtió en el sexto de América Latina en tener televisión detrás de Cuba, México, Venezuela, Brasil, Argentina. Esa llegada de la televisión a nuestro país hizo que en nuestra época marcaran diferencias ciertas producciones, particularmente lo que tenía que ver con los melodramas, y el tratamiento aquí, por ejemplo, fue un tratamiento distinto que se distanciaba del tratamiento machista de otras televisiones del continente. Aquí, por ejemplo, las mujeres tenían estatus, tenían temperamento fuerte, no eran malas, buenas, eran grises como son las mujeres en su cotidianidad. La música también era clave. ¿Cuál es el balance a hoy que hace Julio César de esa parte y particularmente de ese tipo de narrativas? Era una televisión que pretendía ser cultural y pretendía, digo, porque siempre en las adaptaciones a veces se sufría. Hay cosas buenas y cosas malas, pero sí era con el deseo de dar a conocer nuestra literatura, nuestros paisajes, nuestra idiosincrasia, la forma de ser. Yo creo que a la televisión aportó mucho al conocimiento de cómo hablaban los costeños, de cómo hablan, porque antes de la televisión, o por lo menos antes de las novelas, poco se conocía, había gente que no conocía ni el mar, en fin, la conoció por televisión. Todos esos aportes culturales eran buenísimos y tenían una forma de llegarle a la gente, por cual la gente sentía atracción por eso. No hablemos de moralismo ni de ese tipo de cosas, porque no, eran las cosas, cuando se hacía el amor se salían de cámara, bueno, se salían de cámara, la gente ya sabía, era un código que existía, pero hoy no paran en eso, el mostrarse como vinieron al mundo, sabiendo que a determinadas horas hay niños que ven la televisión y todo, y que ese tipo no es que sea escandaloso, que uno se vaya a escandalizar de ver a dos personas haciendo el amor, pero los niños necesitan otro tratamiento, que dejémoselo a los padres que le den ese tratamiento, no que lo vea por televisión y que no saben que no qué sea pasa. la televisión la educadora. Hernán, sobre las imágenes de un programa que usted recordará con especial nostalgia, de Hoy es Viernes. También recordamos el tratamiento que tenían los programas de entretenimiento, que además es su fuerte en la televisión. ¿Ha cambiado la forma de entretener a través de la televisión? ¿Podríamos compararla o definitivamente no? Yo creo que en esta categoría, digamos, de manera afortunada, no ha sido tan duro y, digamos, fustigante un cambio generacional o que la tecnología haya ayudado en pro o en contra, porque finalmente la televisión de entretenimiento tiene algo que vale la pena redundarlo, es entretener. Hay formas de entretención y viene a lo que venimos hablando desde el comienzo, que son los contenidos que se difieren entre la época de los 80, cuando yo hice un programa en donde, lo digo con cierto orgullo, entre comillas, rompí un esquema en cuanto a la dinámica en televisión.
los presentadores eran muy puestecitos, muy Jairo Alonso, muy Alfonso Lizarazo. Llegué yo haciendo bulla con el pelo de Michael Jackson y marqué una referencia, pero hasta ahí, llevando unos códigos que la televisión en ese entonces, en RTI, que lo agradezco muchísimo a Aurelio Valcárcel, que fue mi mentor en este tipo de programas. Hoy en día digamos que no hay mucha diferencia en la realización, Mario, pero sí en el contenido. Porque yo en ese entonces tenía las canciones de Rafael, las canciones de Soda Stereo, las canciones irreverentes hasta de Miguel Mateos, pero hoy en día son las canciones de reggaetón que van buscando algo similar a lo que pasa con las novelas, ¿no? Que van a hablarte directamente de que hay que ir a hacer lo que hay que hacer. Entonces volvemos al mismo esquema. El problema muchas veces no es el formato, sino es el contenido actualizado que ya viene a tener diferencias de nuestras épocas. Permitamos terciar en esta conversación a otro ícono, ustedes lo son, a otro ícono de la televisión colombiana, que es el maestro Pepe Sánchez. A él también le preguntamos si todo tiempo pasado en televisión fue mejor. Veamos qué respondió. Yo creo que sí, desde mi punto de vista, simplemente por los objetivos. El objetivo inicial de la televisión cuando fue fundada era un ente cultural al servicio pues de la difusión cultural, del reconocimiento de nuestra nacionalidad, de nuestros valores. Hubo la idea de la televisión educativa, por ejemplo, que fue una red que se extendió por gran parte del país como apoyo de los maestros en los pueblos, pero dentro de la programación que salía al público ordinario, digamos, había conciertos, había adaptación de obras de la literatura universal, de la literatura latinoamericana. Era otro concepto. Entonces, después, paulatinamente, se fue convirtiendo en lo que es, en una vitrina para anunciar dentífricos y jabones y toda esa cosa. Lo cultural coincide con lo que decía Julio César Luna. Invitemos también a Marta Bosio, que a propósito fue libretista de las imágenes que veíamos, de la telenovela que veíamos, cuyas imágenes veíamos hace un instante, Pero sigo siendo el rey, para que también nos dé su punto de vista en esa perspectiva de la calidad de los contenidos. Veamos. Desde mi punto de vista, además tengo que confesar con una vergüenza muy grande que no veo ya televisión colombiana. Y mis alumnos, por ejemplo, no ven televisión. Yo tengo fácilmente 300 alumnos por semestre y muy difícilmente les puedo decir que haya 30, 40 que me puedan decir que están dando en televisión o con qué regularidad ven, ¿no? Ellos se la pasan en internet. Entonces, el internet desde ese punto de vista le está haciendo un hueco grande a la televisión con un agravante, que esta generación que no ve televisión más rápido de lo que pensamos va a ser adulta. Los de mi generación pues ya no existiremos y entonces ahí se acaba la televisión. Se ve menos televisión, dice Marta Bosio, y culpa de la tecnología. ¿Es culpa de la tecnología, de los contenidos, de una suma de factores, Julio César? De una suma de factores, es exactamente lo que decía Marta, que hay que ver un poco los contenidos, pero también hay que ver quién hace la televisión, cómo se hace la televisión. Estamos de acuerdo en que la tecnología ha superado, pues, indefectiblemente, varias etapas, hemos crecido muchísimo en ese aspecto, pero también es cierto que los contenidos se han estancado, ya no producimos cosas nuestras. Casi podríamos decir que la televisión se ha globalizado para mal. Ya no tenemos una televisión colombiana. Yo no me siento colombiano cuando veo la televisión y me parece que eso le pasa a la mayoría de las personas. Por eso lo que dice Marta es cierto, la gente ya no ve televisión. La gente ve otras cosas para entretenerse, ve otros canales, ve internet, tienen otra forma, sobre todo los pelados, yo los veo por mis hijos, yo tengo un hijo de 20, otro de 18 y otro de 13 y están en otra cosa, ya no ven televisión y no porque yo raje de la televisión, no, yo jamás le digo a ellos que la televisión es mala o buena, ellos saben lo que eligen. En una época les moderábamos los contenidos, pero hoy en día ya no se puede. Son completamente autónomos. En las narrativas audiovisuales se habla de buenos y malos, la televisión es
la mala del paseo. Pues yo, con el debido respeto, además con un ícono también como doña Marta y con las apreciaciones de Julio, y sobre todo lo que decía Marta, yo sí difiero un poquito con el tema de la tecnología, que no puede ser, digamos, como el fantasma o la sombra negra de los medios. La tecnología finalmente sigue siendo un instrumento, y un instrumento que va en el progreso del ser humano y de la ciencia. Lo que sí me parece absolutamente razonable, y creo que también lo acotaba Julio en este momento, es sí la ausencia de los contenidos. Porque tú puedes tener un avión con toda la tecnología del mundo, con toda la computación del mundo, pero ¿qué pasa? Llega alguien que lo manipula mal y lo manda al piso y se mata con 300 personas. Eso es cierto. Y la tecnología puede ser la mejor del mundo. Claro. Yo diría que es algo paralelo. Si la tecnología puede tener la mejor opción en Internet, ser muy convergente a través de los canales, tener canales de cable, etcétera, etcétera, pero si no hay contenidos que le propongan a lo que hoy en día, Mario, se denominan los nichos. Yo creo que en eso ha cambiado mucho la televisión. La televisión antes era pública por naturaleza, por una simple razón. O veía, no había más opción, o al Canal 1, Canal 2 o Canal Institucional, para de contar. Hoy en día no. ¿Qué es lo que tenemos que apuntarles, lo que somos realizadores? Porque más que presentador, yo soy realizador de la Universidad Javeriana de Televisión. Hay que innovar, hay que buscar alternativas, que Julio lo decía ahorita con mucha preocupación. La televisión colombiana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha estancado? Porque ha sido, diría yo, con el debido respeto, un poco echada a ser muy... Al facilismo. Sí. Y a entonces, la fórmula fija. A la fórmula fija. Entonces los gringos hacen una cosa que se llama CSI, pues venga, yo hago el remake que me parece maravilloso y lo puedo hacer, incluso sale más barato. Entonces yo pienso que ahí es donde viene la gran diferencia, y no la competencia entre tecnología y lo que la cabeza pensante hace, como Martica, como tantos libretistas que pueden llegar allá. Claro. Eso que llaman los expertos zona de confort. A propósito de tradiciones de presente y pasado, en nuestro canal durante las madrugadas se emiten muchos contenidos que hacen parte del patrimonio audiovisual de nuestra televisión. Veamos. Recuperar la memoria audiovisual del país y hacer un recuento por la calidad de guiones, historias, puestas en escena, actuación y dirección es lo que lleva a que Canal 1, en la franja de la madrugada, transmita telenovelas y series que hacen parte del Archivo Fílmico de Colombia. Entre las 12 y las 6 de la mañana, los televidentes se encuentran ante diversos contenidos de patrimonio audiovisual que están a cargo de RTVC. Para la selección de dicho material se tiene en cuenta que es adquirido sin costo alguno, puesto que es contenido con el que cuenta la ANTV. Entre ellos se encuentran no solo series y telenovelas, sino por el contrario, se hace una reproducción de los noticieros que se transmiten de lunes a viernes, como lo son CMI y Noticias 1. Esto con el fin de que el público que se encuentra en distintos continentes también puedan estar informados de lo que acontece a nivel nacional. Así que recuerden que en la franja de la madrugada podrán encontrar programas como Los Tuta, Dejémonos de Vainas, Romeo y Buceta, La Posada, Riz París, Te Voy a Enseñar a Querer, entre otros. Bien, a este propósito nuestros televidentes nos escriben acerca de la programación de nuestro canal. Uno de ellos nos pregunta por las razones de la salida del aire de Puerto Amor, una de las novelas favoritas en la mañana, y da gracias por la atención prestada. Los corresponsales son Clara Inés Ortiz, son varios los televidentes, Diana Layón, Johanna Ivette Espitia, Pire y Sandra Zapata. La respuesta que tiene nuestro canal en la parte de curaduría de contenidos de RTVC habla de la necesidad de entender que este tipo de series y este tipo de producciones hacen parte del patrimonio de la televisión nacional por su narrativa, y allí aparecen personajes de televisión que desaparecieron de la pantalla chica, como Gallito Ramírez y Puerto Amor, entre otros. Para llevar a cabo estas emisiones se tuvo que hacer un proceso largo y costoso para la restauración de estos programas. Como este material era de la desaparecida Inravisión, se perdieron muchos capítulos y se dañaron otros. En ese trabajo que se hace en Canal 1 de recuperar el patrimonio de la televisión, se emiten los capítulos que están disponibles, los que se pudieron recuperar. Por esa razón no pudieron continuar con la saga de este programa Puerto Amor, y tuvieron que incluir otra que se llama Te Voy a Enseñar a Querer. Obviamente RTVC presenta excusas por esos cambios que se escapan a sus posibilidades,
y tienen que ver con la lógica de la recuperación de contenidos. Bien, hablando de tecnología, ahora la televisión le apunta a la inmediatez, al tiempo real. Esa clara competencia está dada con la radio y con internet porque la televisión está para eso. Con ese fin existe un cacharro llamado microondas, las microondas, que permiten que muchas situaciones se registren de inmediato. Veamos. La TV por microondas es conocida también como el Sistema de Difusión Multicanal, MMDS, lo que significa que es un sistema de radiodifusión terrestre. Es similar al sistema de radiodifusión por satélite, excepto que el satélite es reemplazado por un repetidor situado en la Tierra. En algunas circunstancias puede ser una buena alternativa a los métodos de distribución por cable. Este sistema de difusión por microondas puede recorrer un máximo de 60 kilómetros y cubrir un área de 50.000 kilómetros cuadrados, lo que le proporciona un ámbito de trabajo similar al del cable. Es por eso que suele ser una alternativa financiera, técnica y administrativamente mucho más eficiente. Además, ofrece la programación local a un menor precio, haciendo uso de antenas receptoras mucho más pequeñas que en los sistemas de transmisión por satélite, porque los niveles de potencia son sustancialmente más altos que los recibidos desde un satélite. Bien, como no nos podemos quedar solo en la crítica, Hernán, destaquemos, digamos, muy específicamente cuáles son los factores positivos que tiene la televisión en estos momentos. Pues a ver, yo creo que son muchísimos, Mario, y es volver como comenzamos, que es, primero que todo, la televisión tiene que seguir siendo innovadora, pero al ser innovadora no puede volverse en enemiga profunda de lo que la tecnología hoy en día nos está dando, al contrario. Esa facilitación de que hoy en día las cosas son un poco más modernas, más prácticas. Hablábamos hace un ratico con Julio, cuando él tuvo que hacer Gallito Ramírez en Cartagena, cómo le tocaba con las cámaras de tubo al sol canicular hacerle un close-up a Margarita Rosa de Francisco. Eso era todo un arte. Claro, un 2000 así en la cara, pobrecita. Hoy en día, mira que todo ese favorecimiento da para que la televisión, con todos estos recursos, viendo, digamos, las posibilidades de tú poder mandar hoy en día la señal en forma inmediata, no solamente a través de microondas, no solamente a través de flyer, sino que ya a través de los celulares tú encuentras aplicaciones donde puedes en este momento vernos en vivo millones de personas, como la aplicación Periscope. Digo yo que la aplicación, el periscopio, que en este momento lo ponemos y lo puede ver perfectamente millones, y al gratín. Ahí viene la gran diferencia, a dónde y cómo queremos llegarle a la gente. Yo no puedo seguir pensando de que a mi hijo o al hijo de Julio, que tiene 20, 14 años, puede ser similar a ver la televisión mi mamá, de una señora ya de 80 años. O sea, ¿cómo le llego a ambos? Ahí es donde viene la convergencia, del cual he hablado yo hace un rato con ustedes, de la televisión de hoy y de mañana. En la cual también participan otro tipo de artistas y creativos de los canales. Uno de los oficios que queremos destacar hoy precisamente es el de graficador, que está muy de la mano con la tecnología. Veamos. Ya hemos hablado sobre el cacharro graficador, pero nunca sobre las personas que están detrás de él. Realmente, ellos son los que hacen posible la animación de los programas y comerciales de televisión. Su función principal es recrear gráficamente una noticia, un logo, un comercial, la identidad de un canal, entre otros. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Todo esto tiene que ver con el diseño gráfico, pues el graficador tiene que tener unos conceptos básicos de diseño gráfico y obviamente dominar el software que le pongan, la máquina, debe tener algunos conceptos también de ingeniería. Como vemos, el trabajo de un graficador requiere de conocimientos en varios campos. Se necesitan más que solo saber diseñar o saber manejar un computador. Pero, ¿un graficador es capaz de hacer todo? En el sentido, digamos, en el campo de los graficadores, hay 3 ramas específicas, que son el diseñador gráfico para impresos, el diseñador gráfico para web, todo lo que es las páginas web, el manejo web, y el diseñador gráfico para cine y televisión. En este caso, pues, nosotros diseñamos para televisión, pero pues uno también se podría desempeñar en cine. Incluso uno cuando hace comerciales también
son comerciales que pueden ser proyectados en una pantalla de cine. Julio César hablaba hace un ratito de globalización y de identidad. ¿Cómo hacer para que ese sello nuestro, esa idiosincrasia que nos caracterizó durante décadas, pueda aparecer en medio de estas demandas del mercado internacional? Yo lo que no entiendo es cómo cosas del pasado, que sí deben quedar atrás y deben quedar atrás, porque ya pasó, como dijo Hernán, no se puedan rescatar si fueron buenas, si tuvieron éxito hacer nuestros libros, si poner en escena nuestros literatos y nuestras obras nacionales, La Vorágine, La María, qué sé yo, tantas cosas que tenemos acá hermosas para ponerlas en antena. ¿Por qué no volver a eso? Yo pienso que, difiero en eso con Hernán, que si las cosas están bien hechas, tenemos sintonía. Si las cosas están regularmente hechas, lo vieron los televidentes, no tendremos sintonía. Quiere decir que tenemos una gran tecnología, unas grandes cámaras, una gran producción, millones de pesos metidos en cosas, pero el sentido de la obra es el actor, es el verbo que expresa, es la dramaturgia que da. Por favor, si no tenemos gente preparada para eso, hay que prepararlas. Tienen que estudiar, tienen que prepararse para hacer una buena televisión. Bien, vamos cerrando entonces, Julio César. ¿Cómo podríamos concluir este dilema? A ver, no sé francamente cómo se podría concluir este dilema porque está muy avanzado y muy adentrado en nuestra idiosincrasia. Ya la gente tiene una forma de ver televisión. La gente que queda viendo televisión, porque no es que quede mucha gente viendo televisión nacional. Se han ido a los cables, se han ido a la internet, en fin. Pero hay que recuperar de alguna manera a esa gente. Yo creo que haciendo cosas de calidad, preparadas, emotivas, que cumplan unos requisitos, no hablemos de moralismo, pero sí de sanidad, que le dé cosas. Hernán hablaba hace un rato de la TV educativa, que era tan importante en nuestro país la TV educativa, por Dios. Hernán o Pepe Sánchez lo dijo. La televisión educativa formó maestros, formó alumnos, formó gente que hoy en día se ha nutrido de esa enseñanza. Volver a eso de alguna manera. Muy bien, Hernán. No, yo solamente complemento lo que dice Julio diciendo, no, uno no puede poner el dedo al sol para que se oscurezca. Y creo que tenemos que ir al ritmo de la vida, pero también, y lo digo con mucho orgullo, y sobre todo con personas como Julio César, como Mario, como los que son creadores y recreadores de la televisión colombiana, que tienen esas bases, es adherirlas al contenido moderno. Te pongo un ejemplo básicamente para terminar, Netflix. Netflix hoy en día es la mejor plataforma y ejemplo que en Colombia se ve aplicar. Woody Allen, muchos directores se han aliado a este canal de cable por suscripción para dar contenidos. Y ahí está, la gente juiciosa, de manera juiciosa, entra a su computador, a su televisión, a ver televisión bajo otro concepto. Enorme reto el que tiene nuestra televisión de encontrar, de enfocarse nuevamente en la perspectiva que necesitan las audiencias, en los retos que le ofrecen las audiencias comparados con los contenidos que tienen otros soportes como Internet u otros medios de comunicación. En cualquier caso, la comparación entre el pasado y el presente estaría fuera de contexto. Hay que trabajar en el futuro de la televisión, en la perspectiva de mantenerla como el medio predominante que es. Pues bien, muchas gracias, Hernán, por todos sus aportes. Julio César. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muy amable. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos para que estén con nosotros todos los sábados a las 10:30 de la mañana. A esa hora es la cita. No se olviden de ver Uno TV, el programa de la Defensoría del Televidente. Prográmense con nosotros y pueden comunicarse a través de la página web en el canal 1.com.co o el correo defensorteve1@gmail.com o a través de las redes sociales o en la dirección física de la Avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá. Nos vemos el próximo sábado 10:30. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente. Feliz fin de semana.